calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Gracias. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión, este 11 de diciembre del 2022. Bueno, bienvenidos a todos los que siguen esta transmisión. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eliseo. Y el día de hoy tenemos un invitado especial desde Perú, justamente para conversar sobre, bueno, toda la situación que se está viviendo en el vecino país. En un momento estaremos con el compañero Taylor, desde Perú, de la organización Unidos, Partido de los Trabajadores del Perú. El día de hoy, además de este tema tan importante, bueno, toda esta situación que se está viviendo en Perú con la, bueno, al final con la destitución de Castillo y su arresto, y bueno, hay todo un proceso, toda una discusión, bueno, fue algo muy fuerte que pasó en un solo día y que, bueno, todavía tiene sus consecuencias, y el tema es la salida, y qué planteamos desde la perspectiva de los trabajadores. Pues en el tema internacional estaremos hablando sobre esta situación de Perú, tema muy importante, y bueno, también esta semana, que fue una semana bastante activa a nivel internacional, sobre todo acá en América Latina, también estaremos conversando sobre la situación de Argentina. Y bueno, y esto tuvo bastante impacto acá en Bolivia, hubo bastantes comentarios y repercusiones, esta condena que se hace a Cristina Kirchner por temas de corrupción, ¿no? Pero el tema es que es una condena en suspenso, ¿no? Entonces, estamos hablando sobre esta situación también como parte del análisis internacional, Argentina y bueno, esta condena en suspenso a Cristina Kirchner. Y en el tema nacional estaremos conversando sobre el tema del magisterio rural. Se va a realizar el Congreso del Magisterio Rural y bueno, la importancia de este Congreso y de, bueno, uno de los planteamientos de las posiciones que se plantean en este Congreso del Magisterio Rural Nacional de Bolivia es el forjar y retomar la idea de un instrumento político de los trabajadores, ¿no? Entonces nos parece un hecho muy importante y bueno, hay que discutir un poco sobre esta situación. Dentro del tema nacional, otro punto que ha causado bastante discusión es el tema del presupuesto nacional y que el Parlamento le dio la espalda al Ejecutivo, no aprobando el presupuesto que planteó el Ejecutivo. Entonces, esto es un tema muy interesante, genera bastante discusión, pero hay un tema de fondo alrededor de todo esto, ¿no? ¿Cuál es la razón para que se hayan opuesto a este presupuesto? ¿Y qué plantea este presupuesto? ¿Y qué plantea la oposición derechista que logró frenar esto en el Parlamento? Plantean algo para educación, para salud, proyectos productivos para el pueblo trabajador, los problemas de, bueno, de la sequía, temas de riego para el altiplano y los valles. Bueno, no hay nada de eso, ¿no? De parte del gobierno y de la oposición derechista. Pero bueno, estaremos hablando un poco más de esto más adelante. Y otro tema muy importante que, bueno, que se dio los incendios en nuestras áreas forestales, como ya es una denuncia constante. En este caso fue en Tariquía. Por suerte, el inicio de las lluvias frenó un poco esta situación de los incendios, pero de todas formas es un hecho muy grave y que va directamente en beneficio de las transnacionales y lo que estaban buscando, que es la destrucción de Tariquía para explotación de hidrocarburos, ¿no? Entonces, bueno, estaremos hablando sobre este tema también. Como verán, son temas muy importantes de la actualidad nacional e internacional y como siempre desde una perspectiva de los y las trabajadoras. Bien, vamos a comenzar con el tema de Perú. Tenemos a nuestro invitado especial, el compañero Taylor. Eh, Muy buenas noches, Taylor. Bienvenido. Mientras tenía que conectarse el compañero es parte de la organización del Partido de los Trabajadores Unidos de Perú, sección peruana de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores, Cuarta Internacional. Ahí estamos con Taylor. Bienvenido, compañero. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, viendo todo el proceso y la crisis que vamos pasando
En estos días en Perú la cosa está un poco movida y parece que cada día se pone peor. Pero Muy un bien. proceso muy rico e interesante. Bueno, es importante recapitular, ¿no? Un breve, quisiéramos que nos es un pequeño resumen de lo que pasó, porque al principio fue el planteamiento de vacancia, el cierre del Parlamento por parte de Castillo como presidente, y bueno, luego fue la vacancia de Castillo, su arresto. Es un poquito de detalle de eso y cuál es la reacción de la gente, ¿no? Un informe general que nos podrías dar, por favor, Taylor, de lo que pasó y bueno, y después lo que está pasando en Perú, ¿no? Bueno, sí, la crisis del gobierno es una crisis que no se ha cerrado desde la caída de Kuczynski. Se ha buscado parchar y parchar. Las elecciones no cerraron la crisis. Ganó Castillo con el respaldo de un buen sector de la población que quería ver un cambio, ¿no? Que creyó que Castillo era un cambio a las políticas neoliberales impuestas por el Fujimorismo. Ese, esa derrota que se le propinó a la derecha, pues la derecha nunca se la perdonó y hubo un enfrentamiento constante desde que asumió el gobierno. Era el tercer intento de vacancia y con otras mociones de los procesos de investigación, un enfrentamiento constante entre el Ejecutivo dirigido por Castillo, respaldado por un sector de la derecha, y el Fujimorismo, que como decimos acá, está representando a la derecha bruta y achorada, ¿no? Ese enfrentamiento Taylor, constante. aquí un momentito. Bueno, para que se entienda bien, digamos, acá en Bolivia y en otros países que también están interesados en bueno, en este tema, el tema de la vacancia en Perú significa prácticamente, bueno, la destitución, ¿no? Que el Parlamento lo echa al presidente, ¿verdad? O lo censura, hace que deje de ser presidente, ¿verdad? Así es. La vacancia está planteada por incapacidad moral o incapacidad física. Claro. Lo que el Congreso ha ido planteando es la incapacidad moral, usando todas las acusaciones que se tiene de integrar una banda delictiva, de corrupción. Se le abrieron procesos por todo, ¿no? Un cargamontón de procesos judiciales que hasta ahora no se demuestran, una serie de colaboradores eficaces eh, que posiblemente sí los tenga, pero no lo han podido demostrar. Entonces, ese es el argumento que usa la derecha más recalcitrante para plantear la vacancia por tercera vez consecutiva en un año y medio. Muy bien, gracias, Taylor. Sigue, por favor. Eh, bueno, entonces lo que se especula en estos días, previa a la tercera moción de vacancia, eh, es que Castillo tuvo el temor de que en esta vez sí lo vacaban. Aunque los indicadores muestran que no iban a conseguir los 87 votos que se requieren para poderlo vacar, eh, se apresuró, se dice un montón de cosas, ¿no? Que se dice que lo traicionaron, se dice que estaba, lo más descabellado que dicen últimamente, que estaba drogado, ¿no? Que lo habían drogado o que estaba amenazado, que por eso cuando agarra su hoja en el discurso está temblando y se le nota nervioso y medio desubicado. Eh, lo cierto es que se adelanta a a la discusión sobre la moción de vacancia y se adelanta eh, al gabinete, a la confianza que se debería dar al gabinete. Pues la norma dice que una segunda denegatoria de la confianza al gabinete, eh, el Ejecutivo tiene la potestad de cerrar el Congreso. Eh, si hubiera querido hacer bien las cosas, posiblemente se hubiera sido el mecanismo, ¿no? Porque sí hay una sensación de la población en contra del Congreso. El Congreso es la institución más repudiada. A pesar de todo el cargamontón de la prensa y del Congreso contra el gobierno, casualmente ese cargamontón de la ultraderecha y de la derecha más corrupta que ha gobernado el país en los 90, hace que
el Ejecutivo, en vez de caer en su aceptación, más bien subía lentamente mientras el Congreso caía más. Ese enfrentamiento, pues, lo que lleva a esta vacancia. El Ejecutivo se adelanta, declara el estado de excepción, disuelve el Congreso, y eso hace que a las horas el Congreso sesione fuera del Palacio Legislativo, porque ya estuvieron las tanquetas dando las vueltas alrededor del Congreso, y votan pues que se ha transgredido el orden constitucional, y votan por la vacancia. Con 102 votos, votan la vacancia por haber irrumpido el orden constitucional normal. Castillo es arrestado. Parece que hubo, lo que más o menos se comenta es posiblemente haya tenido una conversación con las Fuerzas Armadas, y que al final las Fuerzas Armadas se echaron para atrás. Una manera, por ahí se justifica que el Ejecutivo se haya adelantado en disolver el Congreso. Bueno, es arrestado, es vacado. Ese día, que fue el día miércoles, había una movilización convocada por algunas organizaciones en contra del Congreso. No fue mucha, se calcula 1.500 a 2.000 personas, mientras Castillo leía su disolución del Congreso, ¿no? Leía su discurso. Lo interesante, decía, de este proceso es que los sectores sociales le iban perdiendo el respaldo al gobierno. Pero siempre decíamos, ¿por qué no prende la calle si el Ejecutivo ha traicionado todas sus promesas de campaña? Era una de las interrogantes que nos hacíamos desde el partido. ¿Por qué no prende la calle? No prende la calle porque es justamente los sectores más recalcitrantes de la derecha, el fujimorismo, el APRE, el PPC, son los que hacían las convocatorias contra el gobierno. Entonces, obviamente, la población no iba a salir con esas convocatorias. Al día siguiente de la vacancia, se empiezan a hacer autoconvocatorias. No hay ninguna organización que la haya convocado y que haya sido respaldada. Son, en el Cusco, desde donde yo estoy, se convoca a través de una coordinadora de gremios. Pero no son los gremios los que salen finalmente, son unos cuantos y es más gente suelta. En Lima la convocatoria fue muy espontánea, 2.000 a 3.000 personas, tal vez un poco más. Ayacucho se movilizan, ¿cuánto? 1.000, 1.500 personas. Pero parecía que no prendían, parecía que era un pequeño sector el que empezaba a movilizarse, ya no necesariamente respaldando al gobierno de Castillo, porque sí, en Lima hay una portátil que lo defiende, pero en el interior del país era más el hartazgo del Congreso, que terminó derramando esa gota, la vacancia, dirigida por el fujimorismo, y se prende rápidamente y las protestas empiezan a escalar de manera muy rápida en algunas provincias, y tenemos la cúspide más alta en Andahuaylas, ¿no? Apurímac, que es donde la protesta está mucho más intensa. El día de hoy se tomó el aeropuerto. Primero en horas de la mañana intentaron o quemaron algunos de los almacenes, y para más tarde ya estaba tomado. Ayer se anunciaba que intentaron tomar una comisaría. Las directivas en las Fuerzas Armadas era apertrecharse en los cuarteles, sobre todo en las provincias del interior, porque se temía que las rondas campesinas y el antaurismo intenten tomar las comisarías, pero no ha sido así. No ha sido así, y es la población la que ha empezado a responder en un ánimo de hartazgo de la corrupción y de hartazgo del mecanismo de acción del Congreso dirigido por el fujimorismo. Se ha hecho movilizaciones casi en todas las regiones,
del país. Decía, en Cusco nos hemos movilizado con un grupo de organizaciones, la Federación de Estudiantes de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. En Arequipa bloquearon las carreteras, la Panamericana Sur. En Ica bloquearon con más fuerza también la Panamericana. Fueron los primeros indicios de choques con la policía. En Huánuco el día de ayer hubo una manifestación también bastante fuerte, choques muy violentos con la policía. Se habla a estas alturas del día, se habla de posiblemente un muerto. Lo que no se dice todavía o no se confirma si es en Lima o es en Ayacucho. A un joven le habría caído una bomba lacrimógena en la cabeza y estaría hospitalizado con carácter de reservado. Ayer siguen las autoconvocatorias, no hay, como decía, no hay una organización que esté encabezándolas, pero se ve un contingente significativo en Lima. Se hace la propaganda con un día de anticipación de que Antauro Humala iba a dar un mitin allí. Cuando la gente, Antauro, desde que salió de prisión, empezó a hacer un recorrido por el país y tuvo algún grado de expectativa, sobre todo en el interior del país, que es el que votó por el cambio, votó por Castillo. Al decepcionarse, buscan dónde está ese cambio que ellos esperaban. Y un buen sector empezó, creo que empieza a apoyar a Antauro Humala, así que había expectativas en ese meeting, pero cuando Antauro Humala respalda al gobierno de Dina, ha sido abucheado, le han tirado botellas y el tipo tuvo que salir prácticamente corriendo, resguardado por su gente. Entonces, es un movimiento espontáneo, es un movimiento social, popular. Las organizaciones sociales están convocando, pero no mueven gran masa, y es más la autoconvocatoria de la sociedad la que está saliendo a las calles, y cada hora que pasa, parece que la indignación sigue creciendo y va trepando cada vez más rápido, y como decía, el punto más alto está en Apurímac, ¿no? El Comité de Defensa de Apurímac sacó un pronunciamiento en la cual se declaran en insurgencia. Es donde las cosas están mucho más fuertes. En la ciudad de Cusco, la provincia de Sicuani, también hacen un comunicado bastante fuerte, declaran traidores a los congresistas por Cusco, incluidos los de Perú Libre, y también hacen un llamado a la insurgencia. Hoy día revisaba más documentos. El Comité de Defensa de la provincia de Huánuco también llama a la insurgencia, a la rebelión. He seguido viendo otros pronunciamientos de comités de defensa de otras regiones y van en esa dinámica. Es cierre del Congreso, ya no queremos que se vayan todos, no queremos nada ni con el Congreso ni con el Ejecutivo. Llaman a Dina Boluarte la traidora, y las convocatorias siguen. Mañana se avisora que van a haber nuevas convocatorias a nivel nacional. Eso es lo que podría ir haciendo a modo de resumen cómo va la situación política en el país. Cada vez más fuerte, pasan las horas y más organizaciones se suman. Mañana en el Cusco hay una reunión de las organizaciones sociales, y parte de la agenda es justamente el que se vayan todos y declarar al Cusco también en insurgencia. Eso, compañero. Vamos, está por ahí la situación en Perú. Muchas gracias, Taylor. Bueno, Sí, Miguel, dale. no, te quería preguntar, porque para el público extranjero, digamos, es difícil comprender Perú, como difícil comprender Bolivia, ¿no? ¿Qué cosa está pasando? Bueno, en el caso de Perú, obviamente, hubo expectativas, incluso internacionales, con Castillo, ¿no? Cuando asumió, y un poco la historia que se hace acá, y muchos lados desde la izquierda, o de muchos seguidores de izquierda, bueno, que no lo dejaron gobernar, y la impresión, es decir, el hecho, no la impresión,
es que él nunca se apoyó en el pueblo trabajador, ¿no es cierto? Jamás intentó, por un lado, imponer medidas de cambio real y apoyarse en la movilización. Porque, por ejemplo, lo que hizo el otro día sobre el Congreso, si lo hubiera hecho convocando una gran movilización, hubiera sido totalmente distinto, porque hubiera empalmado justamente con este repudio al Congreso. En cambio, lo que hizo fue conspirar con algunos militares amigos de él y ¿sabes con quién más? Y terminó en esa cosa ridícula. Y entonces lo que llama la atención es que nadie lo defiende. Es decir, algunos piden su libertad, etcétera, pero no hay diciendo repongan el gobierno a Castillo. Eso no hay. Por eso es que se van todos. No sé qué otra precisión puede hacer sobre eso, ¿no? Porque Claro, yo decía, Castillo asume el gobierno con todas las expectativas de cambio, pero no hizo nada. Ninguna de las promesas de campaña se cumplieron. Al primer intento de vacancia, Castillo, en vez de apoyarse en esas masas, en ese pueblo que votó por él, se apoya en los sectores de la derecha para poder equilibrar los votos y no lo vaquen. El último ministro es un ministro de Avanza País, el premier. claro. Y Avanza País, pues es una, como decimos acá, es una mutación del Fujimorismo. El Fujimorismo se presentó en 3 partidos: Avanza País, el Fujimorismo y Renovación Popular. El tipo que salía en campaña contra el comunismo y contra Castillo termina de premier en el tercer, quinto gabinete. Entonces, Castillo se apartó de todo el sector social que le votó por él. Por eso cuando decía hace un momento, ¿por qué no prendía la calle si el tipo no cumplió nada? Si el tipo habló de reforma agraria y le bajó el presupuesto. Habló del peligro o de la emergencia sanitaria y nunca le subió significativamente el presupuesto, pero sí incrementó el presupuesto de la deuda externa. Entonces, no cumplió con nada, se siguieron manteniendo las políticas neoliberales, pero la calle no salía. El costo de vida sigue aumentando, hay disconformidad, han habido algunos paros regionales contra el alza del costo de vida, pero no apuntaban a Castillo directamente. Por eso es que nadie lo salió a defender de manera directa. Cae y es simplemente el detonante para decir que se vayan todos, porque el Congreso es peor. Hay un pequeño sector que sí, pues no, es la portátil de Castillo y que están ahorita pernoctando en la DINOES pidiendo su libertad. Pero el grueso de la población que está saliendo a protestar, está protestando porque se vayan todos. Porque el Ejecutivo no sirve porque no cumplió sus promesas de campaña, se apartó del movimiento social, se apartó de todas las promesas, se alió a un sector de la derecha y el Congreso, pues obstruccionista, pues, le buscaban la sinrazón, no lo dejaron ir a la asunción de mando del presidente de Colombia, no lo dejaron ir a Chile, se le denegó las facultades legislativas, por eso decía, desde que asumió el cargo hubo un enfrentamiento permanente entre los dos poderes del Estado y el Ejecutivo haciendo cargamontón de todo, ¿no? Pero no es la excusa para no haber cumplido las promesas de campaña. No era la excusa, simplemente no lo quiso hacer, simplemente buscó aliarse en la derecha para mantenerse en el poder, en un sector de la derecha, obviamente. Entonces, no es que Castillo sea de izquierda o que haya hecho alguna medida política en favor del pueblo. No hizo nada y es por eso que no tuvo ningún respaldo cuando lo vacaron, ¿no? Y las protestas hoy no es por defender a Castillo. Las protestas hoy es para que se vayan todos. Y eso es lo que se ve casi en todos los letreros, ¿no? Esto en el que pone ahí que se vayan todos, Congreso podrido. Y en esa dinámica y en esa dirección está la calle ahorita levantándose en contra del Congreso y que se vayan todos. Muy, muy interesante realmente, ¿no? Claro, este sería el detonante. ¿Y cómo crees tú que siga esto?
podrán pararla de alguna forma. El otro pedido también que se hacía ya hace mucho tiempo era el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que Castillo trató de hacerse un poco eco de eso, planteando de que haya una nueva elección para un Congreso con poderes constituyentes. ¿Cómo crees que avance esta situación? Bueno, fue una de las promesas de campaña hacer una asamblea constituyente, pero apenas asumió el mando, fue parte de las principales promesas que abandonó. Incluso su segundo ministro de Economía decía que no era el momento de una asamblea constituyente. Algunos de los parlamentarios de Perú Libre seguían jugando con el tema de la asamblea constituyente y recorriendo el país, pero nunca se hizo nada objetivo. Simplemente era un saludo a la bandera para decir que lo intentamos, ¿no? Lo intentamos, ¿no? Pero no se hizo nada efectivo para mover a la población en rumbo de una asamblea constituyente. ¿Cómo vaya a desencadenar este proceso? Como decía, es una realidad bastante incierta. Lo que sí es objetivo es que parece que mientras pasan las horas, el descontento social va creciendo y las protestas se van haciendo cada vez más fuertes. Cuando Dina Boluarte juramenta, juramenta pues un ánimo de nueva presidenta y de querer acabar el periodo. Al día siguiente, viendo ya las protestas, me imagino, ya dice que si es necesario va a convocar a un adelanto de elecciones. Entonces, parece que lo probable, el sistema va a buscar protegerse. Al sistema y a la burocracia, a la burguesía no le conviene un levantamiento social tan fuerte y que sea el movimiento el que termine tumbándose al Congreso y al Ejecutivo. Entonces yo creo que la salida que va a buscar la burguesía es el adelanto de elecciones, ¿no? La van a condicionar. Y aquí había un elemento también que me parecía interesante dentro del análisis. Boluarte cuando asumen el gobierno, Boluarte en la primera moción de vacancia ella decía pues que si Castillo era vacado o renunciaba, ella también renunciaba. El Ejecutivo le abrió procesos en la Comisión de Constitución para impedirle ejercer cargos públicos por 10 años. Y casualmente ahora que Boluarte asume el gobierno, ¿no? Después de la caída de Castillo, esa investigación queda archivada. Y parte de sus ministros ya nombrados son del PPC, de la ultraderecha, son algunos fujimoristas. Entonces todo indica que hay un negociado bajo la mesa con el sector de la ultraderecha para poder asumir el mando, ¿no? Por eso que el pueblo en su protesta dicen Dina traidora, ¿no? No quiere ni a Dina ni al Congreso. Claro. Realmente muy, muy interesante todo el proceso de Perú. Y bueno, ¿cuál es la posición? ¿Qué está planteando el Partido de los Trabajadores Unidos frente a toda esta situación? Bueno, nosotros creemos que la salida siempre va a ser un gobierno de los trabajadores. Todavía el movimiento está muy desarticulado, muy espontáneo. Creemos que si las protestas van a continuar, la salida siempre va a ser un gobierno de los trabajadores, que los trabajadores gobiernen. Esa es la salida de fondo. Pero creemos que por ahora es politizar más en este proceso de lucha a estos sectores sociales que están saliendo a la pelea. Y creo que la salida más favorable va a ser el adelanto de las elecciones, ¿no? Que se vayan todos como parte de la consigna y como parte de marcar el triunfo de las protestas sociales. Y en función de eso, tejer las alternativas de gobierno para un siguiente periodo. Construir el partido es la tarea fundamental. Hoy estamos, creo que en mejor posición que en otras crisis políticas que ha habido en el país. Estábamos solamente en Lima, hoy no solamente estamos en Lima, estamos actuando en Cusco, en Ayacucho, en Lima y en alguna medida en Ancash, donde también hubieron protestas fuertes, aunque todavía nuestros compañeros ahí están más atomizados, pero estamos actuando en esos espacios y
Creemos que en este proceso nos da la posibilidad de seguir construyendo el partido y de postular a un proceso de unificación de los movimientos sociales en miras a una próxima elección donde los trabajadores tengan una organización. Vamos a trabajar en función de esto y estamos intentando hacer las articulaciones con estos movimientos sociales que están en estas peleas. Muy bien, Taylor. Y bueno, en general, digamos, esta consigna que es, digamos, la central, ¿no? De que se vayan todos, ¿no? Que eso es muy importante. Y bueno, también ese planteamiento de la Asamblea Constituyente, ¿no? Que se mantiene, pero en este caso serían las elecciones. Hay una cuestión muy interesante, ¿no? Que en el marco de, porque esto no es nuevo en Perú, ¿no? Ya, bueno, y se comentó en los distintos medios, si no me equivoco, en los últimos 4 años hubo ya 6 presidentes, ¿verdad? Entonces, realmente es un proceso de crisis política muy fuerte, pero sin embargo, no, o por lo menos los indicadores que muestran a nivel internacional, es de que la economía de Perú no está muy mal, no se afecta mucho con toda esta situación de profunda crisis política, ¿no? No sé si puedes comentarnos algo al respecto. Bueno, decía que Castillo había hecho una alianza con sectores de la burguesía, sobre todo el primario exportador, la minería. Y la minería es uno de los factores que soporta la economía nacional. Mientras que en el resto de América Latina la caída o la tasa inflacionaria en algunos países está superando el 20%, en el Perú creo que es el tercer país con menor tasa de crecimiento inflacionario. Estábamos entre el 7 y 10% de inflación. Y eso es porque la economía está basada pues en la exportación de minerales como eje central. Y este sector ha mantenido su flujo, no se ha hecho nada en contra de ellos. Y están con todo el respaldo del gobierno, ¿no? Incluso se le daban algunos, el presidente de la Confieb hablaba de que no era momento de vacar a Castillo, de la sociedad de minería también decía, no era, en la segunda moción de vacancia me refiero, decía que no era momento, que no podíamos desestabilizar al país, y es porque ese sector de la derecha no ha visto perjuicio en ninguno de sus negocios. Por eso que en alguna medida la economía del país todavía tiene cierta estabilidad, pese a que el fujimorismo acusa de la crisis a Castillo, ¿no? Que Castillo tiene la culpa de que esté subiendo el pan, de que esté subiendo el combustible. Hay un incremento del costo de vida significativo, pero si uno ve los índices del resto de América Latina, no es tanto en comparación de los otros países. Y es producto de la crisis sanitaria que hubo con el COVID y en alguna medida la guerra en Ucrania, pero no hay mucha repercusión en Perú, o es el que menos está, o es uno de los países que tiene poca inflación, producto de esta alianza que tiene el gobierno con esos sectores de la derecha. Claro, y en general, bueno, todos estos sectores empresariales, como tú dices, la minería, que me imagino que debe ser sectores mineros de, bueno, de empresarios peruanos, pero también me imagino que debe haber presencia de transnacionales, ¿verdad? Sí, Y bueno, y hay estos, mineras chinas, hay empresas norteamericanas, de las cuales las empresas o la burguesía nacional es accionista, ¿no? En la mayoría de las empresas mineras, pero son pocas las mineras que tengan solamente capitales nacionales, capitales de la burguesía nacional. La mayoría son transnacionales, en las cuales la burguesía nacional tiene inversiones, tiene capitales, pero no las controlan de todo. muy Claro, interesante. evidentemente, esto no significa que no haya empeorado la situación popular, Claro, que por eso haya protestas antes, es decir, este es el otro punto, ¿no? Porque se habla de la economía, está bien, pero ¿qué pasa con la economía de la gente? Lo que come, el trabajo, hay trabajo estable. Me imagino que ha empeorado. Sí, bueno, la crisis sanitaria incrementó la informalidad. Antes del COVID, la informalidad en el país era de 72%. Con el COVID, esa
y todas las normativas que se sacaron en función del COVID, la suspensión de labores, la suspensión perfecta de labores y otras facilidades que se dio para el despido de trabajadores, incrementó sustancialmente la informalidad. Hoy hablamos de una informalidad alrededor del 80% de la población económicamente activa. O sea, la mayoría tiene una economía de sobrevivencia. Al incrementar el costo de vida, obviamente a un grueso por ciento de la población le choca significativamente. Por eso hubo protestas hace algunos meses atrás en contra del costo de vida. El mes pasado hubo un paro regional en toda la macrosur, me refiero a Cusco, Ayacucho, Arequipa, Tacna. Hubo un paro de 2 días y se trabajaba para seguir haciendo paros en función de frenar el incremento del costo de vida, porque la mayoría tiene economía de sobrevivencia, ¿no? Se redujo la tasa de empleo adecuado, y la economía obviamente tuvo un estancamiento significativo, ¿no? Claro, no, muy importante eso. Y muy alta esa tasa de informalidad, ¿no? O sea, después de la pandemia está por encima del 80%, ¿no? Es muy parecido a lo que tenemos acá en Bolivia, ¿no? Como en Bolivia, la misma. Sí, hay una Sí, situación. pero tenemos realidades algo semejantes. La Ajá, gente vive de la pequeña, los famosos emprendedores, ¿no? Gente que claro. sobrevive con sus negocios trabajando 12 a 16 horas, pero que sobreviven, no viven. Claro, ¿no? Es muy cierto eso. Bien, no sé si quieren comentar algo más ya para ir cerrando el tema. Bueno, en general, entonces, la lucha continúa allá hasta, bueno, centralmente es ahorita contra el actual gobierno y el Congreso, ¿no? Y la exigencia de que, bueno, se convoque una convocatoria inmediata a elecciones, dada la situación, ¿no? Eso sería lo más inmediato, ¿no? Y en la perspectiva, una asamblea constituyente, y bueno, como Partido de los Trabajadores Unidos, el planteamiento de un gobierno de los trabajadores, ¿verdad? Ujú. Por ahí va la figura. Vamos a ver cuál es el ánimo de la gente. Por ahora, lo central que la gente pide en la calle es nuevas elecciones, ¿no? Adelanto de las elecciones y que se vayan todos. En esa dinámica, trabajar lo de la Asamblea Constituyente podría ser un poco más sencillo, pero vamos a ver cómo responde el movimiento de base ahora, ¿no? Ante toda esta espontaneidad que hay y no hay dirección en el movimiento, eh, vamos a ver cómo responde este movimiento. Muy bien. Sí, buenas noches, Beto Taylor, buenas noches, el CEO que habla de la ciudad del Alto, ¿no? Me imagino cómo está la movilización en este momento, porque aquí, sobre todo en el departamento de La Paz, en el Alto y en las provincias, lo hemos palpado desde los años 2000, 2003, 2009, en 2019. Eh, las movilizaciones van subiendo, día que pasa va subiendo, ¿no? A medida que no conteste, que no responda, no va a responder el Congreso. Alto se comenta que es otra golpista, igual que Áñez, así lo han comparado la mayoría de los dirigentes sociales sindicales, ¿no? Porque en ese sentido va a ir subiendo esas movilizaciones. Lo que también a mí me ha preocupado todo este tiempo es el tema de Castillo. Viniendo desde la clase trabajadora y sobre todo del magisterio, no ha podido tener un gabinete ministerial que corresponda a los trabajadores y a su sector y al sector de donde viene. Su peor error desde mi punto de vista ha sido rodearse y tratar de irse con los transnacionales, con los partidos tradicionales, con todos ellos, ¿no? Porque si hubiera hecho una transformación de entrada, desde mi punto de vista en este momento, hubiera estado bien apoyado con las organizaciones sociales que le han llevado a este punto de ser presidente, ¿no? Y debe ser para estos grupos de organización una gran decepción, una gran frustración, un tropiezo grande en el
que uno piensa, dice aquí en que el anterior presidente lo va a hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que es necesario, como ustedes se están organizando, ¿no? Ya tratar de ganar a estos sectores utilizados, porque en este momento, de acuerdo a lo que se escucha aquí en Bolivia, las acusaciones que tiene Castillo son fuertes, ¿no? Desde yo he escuchado en algunos medios de comunicación desde que el palacio se ha convertido en un hotel, que la corrupción de sus familiares, todo aquello, ¿no? Entonces, creo que desde un punto de vista es insalvable el tema, ¿no? Y bien que hayan tomado esa decisión de decir que se vayan todos, ¿no? Y que ojalá que los trabajadores, la clase campesina, tome el poder esta vez, ¿no? De verdad, ¿no? Apoyados en todas las organizaciones sociales más necesitados, los más empobrecidos, ¿no? Eso solamente quería comentar, Taylor. Saludos desde la ciudad del Alto. Saludos, compañero. Esa va a ser la intención y ese es el objetivo. Aunque todavía las organizaciones sociales son muy débiles en el país, hay mucha atomización y mucha despolitización en las organizaciones sindicales, pero hay una espontaneidad de las masas que pueden cambiar el rumbo. Hay catalizadores que han sido importantes en este proceso, que están encendiendo la calle, ¿no? Pero no hay organización que las dirija. Hacer la coordinación e intentar hacer un nexo entre esas organizaciones sociales que están convocándolas podría ser prometedor para cómo vaya elevándose el proceso de luchas. Pero todavía está bastante frío. Por eso que hasta ahora Perú tiene una expectativa de cambio desde hace mucho. La misma entrada del fujimorismo fue eso, fue la expectativa de cambio. Y todos los gobiernos que han venido a posterior reflejan ese cambio que la población quiere, pero que no encuentra todavía ese cambio y por lo tanto se apoya en cada tipo que sale prometiendo ese cambio, ¿no? Esa misma gente votó por Ollanta creyendo que era el cambio. Esa misma gente terminó votando hoy por Castillo creyendo que era el cambio. Pero las políticas económicas no cambiaron nada. Lo que decía Eliseo, si es que Castillo hubiera tomado algunas medidas para solucionar la crisis, la más mínima que sea, hoy tendría respaldo de esa población que se está movilizando, pero no hizo nada. Por eso es que la población pide que se vayan todos. Claro. Bueno, Taylor, realmente muchas gracias. Un informe muy, muy interesante. Un análisis muy importante de la situación de lo que está viviendo en Perú. No sé si quieres añadir algo más, Miguel. No, simplemente agradecerle a Taylor y mandarle saludos a los compañeros. Pues muchas gracias, Taylor. Y sí, muchos saludos a todos los compañeros allá. Mucha fuerza y toda nuestra solidaridad en la lucha, ¿no? Y bueno, esperemos de que se pueda avanzar a partir de esto y que, bueno, se logre derrotar a partir de toda esta crisis a ese Congreso dominado por la derecha y igual lleno de corruptos y que se pueda avanzar hacia posiciones más favorables para el pueblo trabajador, ¿no? Gracias, compañeros. Ha sido un gusto estar con ustedes y compartir cómo va la situación en el Perú y ver cómo el partido se construye en este proceso, en ese ánimo que tenemos de construir partidos revolucionarios. Este es un escenario bastante ideal para construir el partido. Siempre decimos, el partido se construye en caliente y este proceso es ese calor que necesitamos para construir. Y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo sale el partido de este proceso, que obviamente el sistema se va a parcharse, pero si podemos ganar militancia y poder construir el partido para la próxima crisis, afrontarla con mejor posibilidad, y va a ser interesante. Muchas gracias, Un gusto, Taylor. compañeros. Gracias. Estaremos Buenas hablando noches, en otra Taylor. oportunidad. Buenas noches. Gracias por tu presencia. Bueno, vamos a continuar con el tema internacional y nos vamos al tema de Argentina. Para esto tenemos un audio de justamente del compañero diputado de Argentina, el compañero Juan Carlos Giordano, sobre, bueno, este tema tan interesante también como es, bueno, el juicio, el proceso y una condena
de un sector del Poder Judicial, pero una condena que queda en suspenso respecto a Cristina Kirchner, actual vicepresidenta de Argentina, y bueno, una figura destacable de la pseudo izquierda, de esa falsa izquierda, de doble discurso, como es el gobierno del MAS acá en Bolivia, y bueno, en Argentina se refleja en el actual gobierno, y sobre todo en Cristina Kirchner, ¿no? Entonces vamos con con esta entrevista que se hizo al compañero Jordán. Sí, está todo eso. Lo que pasa es que lo que no hay que perder de vista, que si bien está todo eso, lo que se está debatiendo acá es si en los 12 años de gobierno peronista, kirchnerista, hubo corrupción, y si los actos de corrupción capitalista bajo el gobierno de Cristina, bajo el gobierno de Macri, bajo el gobierno de Menem o bajo el gobierno capitalista que sea, tienen que ser juzgados, condenados, castigados, los corruptos tienen que ir presos y tienen que devolver lo que robaron. Eso es lo que se está en debate. Después está todos los colaterales, ¿no es cierto? Porque como es una condena que no va a ser condena, digamos, en el sentido de que es efectiva, ¿no es cierto? Imagínense que esto Y tampoco se es van a conocer. proscripción. Tampoco es proscripción. Esto se va a conocer los fundamentos del fallo en marzo del año que viene, los tiempos de la justicia, en marzo del año que viene. Después se va a apelar a la Cámara de Casación. Algunos dicen que la Cámara de Casación puede tomarse su tiempo y fallar en el 2024. En el 2024 se va a apelar a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, ya sabemos lo que es la Corte Suprema, ¿no? Los famosos supremos que ganan, no sé si $1 millón de pesos cada uno por mes, se van a tomar su tiempo y no tienen fecha, para resolución. De manera que esto no tiene ni condena ya, ni proscripción ya de cargo público, nada por el estilo. Entonces, bueno, hoy ya se está debatiendo todo el tema de las consecuencias, si Cristina va a ser candidata o no va a ser candidata. Ahora, lo que está en debate, sí es muy importante, sí, que más allá de la justicia, porque efectivamente, más allá de la justicia, ¿quién puede confiar en esta justicia? En esta justicia, ¿quién la puede confiar? La justicia una justicia, digamos, al servicio de los ricos, de los grandes capitalistas, de los gobiernos de turno, son jueces que van y vienen, etcétera. Ahora, lo que está en debate acá es si hubo corrupción, y esa corrupción existió, porque no hace falta ningún fallo, para nosotros no hace falta ningún fallo, y para cualquiera no hace falta ningún fallo, los que viven en Santa Cruz menos, para demostrar de que hubo un gran hecho de corrupción, Se dice sabor a poco, y bueno, efectivamente, alguien, no sé qué dijo el otro día, alguien que va y un ladrón de gallina hace años que está preso y no tiene condena firme. Ladrón de gallina me refiero por ponerle un nombre, ¿no es cierto? Aquí lo que está claro, Juan Carlos, es que ese famoso espíritu de que todos somos iguales ante la ley es falso. Es totalmente ¿Qué le parece? ¿Y qué le parece? Imagínense, Cristina, que dice que está perseguida por los grandes, los grandes intereses internacionales, las corporaciones. Ahora, es la misma persona que está percibiendo un haber por las dos jubilaciones de privilegio de 4 millones de pesos mensuales. Y el otro día se adelantó y le dijo a una periodista brasilera, mire que nosotros cuando entramos al gobierno en el año 2003 no éramos pobres con Néstor Kirchner. Teníamos 23 viviendas, teníamos $3 millones en nuestro... Y bueno, y hay una causa paralela a esta donde a la hija de Cristina Kirchner, Florencia, se le encontró una caja de seguridad con $5 millones. Por eso Cristina, algunos dicen, se sale de candidata para dedicarse, o sea, no va a ser candidata para dedicarse a salvar a su hija, porque ahora con esta condena, es cierto de que no se aplica ya, pero se le habla en otras causas que estaban paradas porque decían que no había una sentencia previa en esta. Entonces se abre la causa de OTESUR, la causa de los hoteles, las causas no sé cuáles son bien, pero donde están involucrados Máximo Kirchner y la hija de la vicepresidenta, que no tienen fuero. Bueno, pero está todo ese debate. Pero lo que pasa es que acá lo que ha habido impunidad en todos estos años, impunidad hacia los actos de poder, y en el caso de de corrupción, que estamos hablando con la obra pública. Entonces uno dice, ¿por qué hay desocupados en nuestro país? ¿Por qué hoy no hay un plan de viviendas populares, de 500.000 viviendas populares para dar trabajo genuino? No, lo que ha habido es una obra pública
al servicio de grandes corporaciones que están todas nucleadas en la Cámara de la Construcción. Entonces está Lázaro Báez por un lado, pero está Benito Roggio, Techín, y si le podemos, son la causa de los cuadernos, por ejemplo, tenía no sé cuántos imputados, que son todos los que iban a declarar arrepentidos, decían y demás, porque decían pagaban coimas para quedarse con esa gran empresa, por ejemplo, Odebrecht, Claro. Odebrecht, que es la gran empresa, digamos, corrupta brasilera, es la que se había quedado con el soterramiento del Sarmiento, y el soterramiento del Sarmiento se inició con el gobierno peronista kirchnerista y después siguió con Macri, porque efectivamente Calcaterra y Exa y todos los demás, los ligados al macrismo también están bajo ese negocio, como lo está Larreta en el negocio inmobiliario en la capital. Ahora, ¿por qué? Entonces lo que se está debatiendo, lo que se está debatiendo es esto, digamos, el problema de la corrupción. Entonces es todo el debate global y todo lo que se desprende de ello, pero para nosotros, yo he presentado un proyecto de ley en el año 2017, en pleno gobierno de Macri, diciendo esto muy sencillo: cuando hay un caso de corrupción, el involucrado tiene que probar su inocencia. Si no prueba su inocencia, tiene que estar preso, y tercero, tiene que devolver lo que se robó. Y también las empresas, porque todos los empresarios que nombraste, Juan Carlos, que figuran como arrepentidos y que dijeron en la causa, en los testimonios, en las indagatorias, no testimonios, que recibieron coima, siguen teniendo obra pública. ¿Por qué se les sigue dando obra pública? Sigue teniendo obra pública, claro. Ese es el acuerdo, porque la causa de los cuadernos se inició, creo que en un momento, bajo el gobierno macrista. Y en un momento, Macri, yo me lo acuerdo como si fuera ahora, que dijo, y no vayamos tanto, le habló a la justicia, y no vayamos tan a fondo, porque la verdad que caemos todo. Cuando Massa el otro día dijo, mire, si van por asociación ilícita, caemos todo, está diciendo también, ojo que el macrismo también va a quedar. ¿Y cómo no va a quedar mal? Sí, pero si la familia Macri no solo que hizo negocios con la dictadura, porque fue beneficiado el grupo Sebel de su padre y el grupo Sogma con la estatización de la deuda privada de Cavallo, sino que en todo este tiempo, bueno, quedándose con la privatización del correo, el grupo Macri, yo casualmente, cuando también fue diputado, presenté un proyecto de ley para que se les expropiaran todas las propiedades, activos del grupo Macri, para poder hacer frente a la deuda millonaria que tenía con el correo. Bueno, y así podríamos seguir con tanta. Odebrecht, por ejemplo, le hicimos decir a Marcos Peña, cuando fue una vez al Congreso a dar una declaración como jefe de gabinete, él reconoció que Odebrecht le ponía plata al PRO, a la campaña financiera. Está todo entramado, efectivamente. Son negocios capitalistas y es el funcionamiento del sistema capitalista, porque esto no es, pasa en todos lados, y eso no puede ser. Bueno, la izquierda dice esto, pero pasa en todos los gobiernos como una naturalización. No, pasa en todos los gobiernos capitalistas corruptos que están al servicio de seguir engordando las grandes ganancias empresariales. Por eso muchas de esas empresas que dice usted no solo están involucradas en casos de corrupción, sino son las que se han venido beneficiando en todo este tiempo. Fíjese las agroexportadoras y los grandes, Cargill, Bungibor y todo lo demás, con el dólar soja 230, que está actualizado de acuerdo a la inflación, cuando los salarios y las jubilaciones son de pobreza y indigencia. Y sí, están legalizados. Y la retención es cero a las automotrices, y ahora el otro día que habilitaron el saqueo offshore del petróleo en Mar del Plata, aunque sea, a pesar de que es saqueo contaminación. Bueno, efectivamente, estamos en el capitalismo, por eso nosotros somos socialistas. Casualmente, el debate, digamos, para terminar con los negocios capitalistas, nosotros todo este tiempo hemos venido luchando porque, entre otras cosas, la corrupción capitalista lleva a que, por ejemplo, haya habido una masacre de 11 con 52 muertos, porque los subsidios millonarios que le daba el gobierno a TVA los llevaba a la Isla Caimán y no lo ponía para arreglar los trenes. ¿Por qué no están Alberto Fernández y Massa en este juicio? Y sí. Como jefes de gabinete. Explíquese usted por qué. ¿Por qué no? Porque el problema es, no es si lo sabía o no lo sabía. No, porque muchas veces dice, no, Cristina no lo sabía. Bueno, yo creo que, ojo, la justicia también tiene un direccionamiento. Por eso le digo que el fallo, nosotros decimos, los corruptos tienen que ir presos, tienen que ser condenados, más allá de la justicia. Ahora, eso lo deberían explicarlo. ¿Y por qué fue absuelto debido? Claro. ¿No? Esa es la otra pregunta. Pero todo no era una maquinaria. Lo que pasa es que la justicia venía con la asociación ilícita, el pedido de los fiscales, y después en eso se retrocedió.
Y yo creo que se retrocedió porque si uno habla de asociación ilícita, es decir, que ha habido del organismo del Estado un plan para ejecutar estos hechos, y bueno, ahí es un antecedente mucho más peligroso para todo el régimen político, los grandes empresarios y demás, y los políticos de turno que están en esos negociados. Si se dice asociación ilícita, te va a decir un antecedente tremendo para todo lo que viene, pero bueno, es lo que dice usted, y bueno, por eso nos ponemos la mano en el fuego, digamos, por la justicia, pero efectivamente, si Alberto Fernández, Sergio Massa eran, en ese momento tenían cargos muy importantes en el sentido del jefe de gabinete que también controla todas las obras y todo lo demás, ¿por qué no? Y bueno, eso es parte de una justicia acomodaticia que va y viene y que no tiene nada independiente. Ahora, desde lo político no estuvo ese apoyo popular que cree tener el kirchnerismo tampoco, ¿no? No, ahí vamos a otra parte. Esto ha generado el kirchnerismo y el peronismo en general es el que tiene, porque imagínese, usted decía en una introducción el tema del hambre, la pobreza, los bajos salarios. Sí. Lo que está claro acá es que hace 3 años, porque el peronismo dice la proscripción y habla de contra la derecha, ojo si vuelve Macri. Ahora, ya le ganaron a Macri, pongo en palabras esto, ya le ganaron a Macri, es decir, le doy la razón, ya le ganaron a Macri, es un hecho, no una conjetura, pero hace 3 años que están gobernando y se ve una inflación del 100%, un robo salarial tremendo, un ataque a las jubilaciones tremenda y un pacto con el Fondo Monetario Internacional, que es saqueo, contaminación, pagos de la deuda externa. Fíjese si ahí hablamos de un hecho de corrupción, la deuda externa es un gran hecho de saqueo y de corrupción que viene de la dictadura para acá. Ahora, ¿qué puede mostrar? Por eso el peronismo, ¿no? Alberto Fernández ya era un papel pintado. Sergio Massa, que tenía una aceptación popular bajísima y demás, lo tuvieron que poner como salvador para aplicar un mayor ajuste al servicio de cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional. Cristina, que tiene una imagen negativa del 60%, tiene una imagen positiva importante, por eso cuando se lanzó en el acto en La Plata, decían, bueno, Cristina es la única que nos puede salvar y demás. Ahora dice que no va a ser candidata. ¿Le Hay crees? una crisis tremenda en el kirchnerismo ¿Le y crees, ella Juan dice, ni Carlos? siquiera voy a estar en una boleta. No, yo no me creo. Casualmente venimos batallando y el Frente de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda se ganó un espacio tremendo en la sociedad con el apoyo que tenemos y el crecimiento que hemos tenido por desenmascarar el doble discurso del gobierno, las mentiras del gobierno. Nosotros no le creemos, pero todos dicen, hoy habla Larroque y demás, diciendo, no, lo de Cristina va a ser digamos, va a ser definitivo, pero puede ser o no puede ser. Lo que sí demuestra de que hay una crisis tremenda, porque si alguien creía que podía salvar, entre comillas, electoralmente o intentar salvar la debacle que ya las encuestas dan que podía perder las elecciones. Ahora, la única que más o menos podía era Cristina, para salvar inclusive el voto duro del kirchnerismo. Si Cristina se baja, ¿quién va a ser candidato? Alberto Fernández dijo, Sergio Massa ya había dicho, no, yo me meto en esto, pero no voy a ser candidato. O sea, es una crisis tremenda. Imagínense, el gobierno quiere darle continuidad, está pidiendo el voto para un peronismo, y todos dicen, yo no quiero la reelección a Alberto Fernández, la otra que no sé, la otra que... Es una crisis tremenda. Entonces, ¿quién queda combatiendo a la derecha, a los Milei? Nosotros venimos haciendo un enfrentamiento a todo eso. Entonces, cuando pensamos en todo esto, más allá de la coyuntura, y bueno, hace falta un gobierno distinto, hace falta que gobiernen los trabajadores, los laburantes, la unidad de la izquierda, para terminar con este desastre que nos está llevando el capitalismo y estos modelos económicos al servicio del Fondo Monetario. Un país rico que tiene de todo, está sumido en la indigencia, en la pobreza, en la marginalidad social, en la destrucción bajo todo punto de vista, y no hay una salida. Y claro que no hay una salida porque todos gobiernan para ello, para un sistema que en eso están todos, están Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Larreta, Macri, Milei, que es el más fundamentalista de todo, pero todos están defendiendo el sistema capitalista. Los únicos que decimos, el capitalismo no va más, hay que construir otra sociedad, y esa sociedad del socialismo donde gobiernan los trabajadores, los sectores populares, somos nosotros. Así que bueno, esa es la gran reflexión que habría que sacar de todo esto, porque la verdad que nos vienen gobernando todo hace 40 años, todo me refiero los grandes, los políticos tradicionales, ahora todos se tirsen de nuevo. Cristina lo otro día dijo, no, el peronismo es lo nuevo, pero hace 27 años que vienen gobernando del 83 para acá, y lo único que se ve
es hambre, miseria, corrupción, destrucción ambiental, saqueo, contaminación, megaminería. Eso no puede ser así, no puede ser y no puede ser con el peronismo, ni con el macrismo y mucho menos con Milei. Juan Carlos. Bueno, ahí teníamos al compañero Juan Carlos Giordano, bueno, justamente una entrevista comentando todo este tema de Argentina, esta condena a Cristina Kirchner, y bueno, bastante claro y bastante completo, digamos, la posición y el informe. No sé, Miguel, si quieres complementar algo. No, bueno, creo que estuvo suficientemente desarrollado y después de escucharlo a Taylor de Perú, hay muchos puntos en común, evidentemente, en estas crisis, tanto en el caso peruano como argentino, una falsa izquierda que gobierna para el capitalismo, está mintiendo. Y por supuesto, la derecha que intenta ocupar el poder para hacer lo mismo o peor, ¿no? Eso es lo que está pasando. En el caso argentino está el hecho de que hay un fuerte frente de izquierda que, 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 que puede dar una batalla muy importante. Pero las crisis son tremendas en los dos países, ¿no? Eso. Bien, bueno, muchas gracias, Miguel. Muy importante esa posición, ¿no? Para redondear, claro, no se puede defender a Cristina Kirchner, lo que no quita que la justicia pueda ser corrupta, puede estar direccionada y todo eso, pero no hay defensa alguna que se pueda dar de todos los gobiernos del kirchnerismo que igual fueron corruptos, ¿no? Y el tema es que no se puede quedar igual solo en la condena a Cristina Kirchner, ¿no? ¿Dónde está Macri? ¿Dónde están, no, tanta gente de ahí, ¿no? Y como decías bien, Miguel, ¿no? Se parece mucho a lo de Perú en el sentido de que al final, digamos, todos los grandes partidos ¿no? del sistema, en este caso el kirchnerismo y su oposición de Macri sobre todo, todos están vinculados a hechos de corrupción desde sus gobiernos, desde cómo forjaron sus riquezas en general, y como tal, bueno, que se vayan todos, que sean condenados todos, ¿no? Bien, pasando al tema nacional, tenemos el informe del Congreso del Magisterio Rural, que se va a realizar pronto. Eliseo, por favor, ¿nos puedes dar el informe? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo está el tema del Congreso del Magisterio? Sí, así es, Beto y compañeros. Esta semana, a partir del día de mañana, se va a llevar lo que es el Congreso del Magisterio Rural de Bolivia, la Confederación, ¿no? Eh, ya hemos ido hablando de este tema hace varios programas, ¿no? La Paz, por ejemplo, está llevando 47 delegados a este Congreso, ¿ya? Donde se discuten temas sindicales, curriculares, políticas, económicas, sociales, culturales, ¿no? Absolutamente todos los temas, donde se delinea las resoluciones para los próximos 3 años, ¿no? Hay que recordar que con de la Confederación se lleva cada 3 en comisión de poder, velando siempre las necesidades, los intereses, no decir, de todos los trabajadores de Bolivia, ¿no? Porque estos últimos años hemos visto que la única fuerza fuerte que tenemos a nivel de todos los trabajadores es el magisterio, tanto rural como urbano, ¿no? Y eso se ha visto en las calles, se ha visto con las marchas, métodos de lucha para hacer prevalecer las conquistas y para que consigamos nuevas conquistas sociales, económicos y en todo esto, ¿no? Se va a discutir absolutamente la Caja Nacional de Salud, el tema de los
económico, ¿no? Que se ha ido viendo estos últimos años, ¿no? Siempre se ha dicho que a partir de 2020, a partir de la aumentos, nivelación de salarios, de acuerdo a la inflación, de acuerdo a lo que ha subido la canasta familiar, ¿no? Y sobre todo este último año, aunque diga el gobierno, el INE, hemos visto, los trabajadores palpamos en las calles, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner algunos temas simplemente, ¿no? De que productos de primera necesidad, ¿no? Han subido en un 20-30%, ¿no? Entonces, esto también debe afectar lo que estamos palpando la sequía, ¿no? Entonces, pensamos de que este Congreso se va a llevar adelante para discutir todos los temas, ¿no? Y el último que tenemos es que el Ministerio casi unilateralmente, sin consultar, es lo que ha salido el pronunciamiento de la Confederación de Semana, está queriendo implementar a partir de la próxima gestión. No es una nueva currícula, sino es que quiere aumentar algunos pequeños temáticas, ¿no? En los cursos inferiores sobre todo, ¿no? Entonces, no ha sido consultado aquello a las bases, tampoco a las confederaciones y a las federaciones. Es lo que dijeron ellos, ¿no? Entonces, por lo menos las bases pensamos que lo que el ministerio está queriendo implementar ha sido consensuado con la confederación, con las federaciones departamentales, regionales, pero lo que hemos visto es que no hay de tal aquello, ¿no? Y qué es lo que, en qué va a terminar, como, y lo vuelvo a recalcar ese tema. Va a haber para el próximo domingo, como hoy, o si no, el lunes, a mucho tardar, va a haber nuevos ejecutivos de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, ¿no? Los dirigentes actuales van a cesar sus funciones. Es donde termina, ¿no? Una nueva comisión de disciplina sindical nacional, ¿no? Entonces, con ellos, a partir de la siguiente semana se va a empezar a trabajar. ¿Qué esperamos las bases? Las bases esperamos dirigentes verdaderamente revolucionarios, dirigentes que hayan tenido recorrido sindical y que represente a todos los trabajadores y en especial al magisterio, ¿no? Que represente de manera orgánica. ¿Por qué? Porque los sindicatos son orgánicos, ¿no? Entonces, de manera orgánica, las consultas que se realican también desde el Partido de los Trabajadores, mandando nuestras cartas, también nuestros pronunciamientos frente a los congresos que se han ido realizando, ¿no? Ahí podemos recordar desde la gestión 2011, se ha ido trabajando en el magisterio y los trabajadores en su conjunto, la creación de un frente político, de un brazo político de los trabajadores, ¿no? Y hemos recalcado en muchas oportunidades, después del Congreso de la Central Obrera Boliviana de 2012, que se ha aprobado que se cree, 2013 se ha fundado el Partido de los Trabajadores, donde a los pocos años la Central Obrera Boliviana ha abandonado y se ha ido al lado del gobierno, ¿no? Dirigentes que han ido en esos, a partir de la Comer, se ha ido tocando este tema de la creación de un brazo político del magisterio y de todos los trabajadores, ¿no? En todos los congresos se ha ido aprobando, pero nunca han implementado y personalmente pienso de que no han encontrado el punto de cómo hacerlo crecer este tema, ¿no? Y hay que recordar nomás el último congreso orgánico realizado en Copacabana. También una de las resoluciones es tener un brazo político, ¿no? Un partido político en sí, pero tampoco ha ido implementándose. Suponemos que en este congreso también se va a discutir el tema, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos dicho, ante la crisis política en este momento,
en Bolivia de todos los partidos políticos, absolutamente de todos, ¿no? Hemos visto la división del MAS y la pelea sigue existiendo, ¿no? Es necesario tener los trabajadores un partido, un brazo político, un instrumento político, en sí, ¿no? Un instrumento político que represente a las necesidades y a los intereses de todos los trabajadores, ¿no? Que sea revolucionario, que vele a las grandes mayorías que no han sido tomadas en cuenta por las élites ricas, digamos, ¿no? Neoliberales, capitalistas, y yo creo que es el momento de liberarnos definitivamente, ¿no? Entonces, lo que esperamos es todo aquello, Humberto, ¿no? Y los compañeros creo que también pueden complementarlo. Gracias. Muy bien, gracias Eliseo por el informe, ¿no? Es muy importante, como tú dices, este Congreso del Magisterio Rural a nivel nacional de todo Bolivia, bueno, con las distintas delegaciones que eligieron una nueva dirección, una nueva confederación nacional, al igual que hace unos meses lo hizo el Magisterio Urbano. Esperemos que en el caso del Magisterio Rural, como tú dices, se haga una dirección revolucionaria con una línea clara. Y también estamos muy atentos a este planteamiento, ¿no? Recurrente, pero para que se pueda efectivizar, ¿no? De construir un instrumento político de los trabajadores. Desde el Partido de los Trabajadores, justamente la fundación del PT fue a partir de este planteamiento dentro de la Central Obrera Boliviana, del cual el Magisterio Rural fue uno de los sectores de vanguardia, ¿no? De esa forma se construyó y se empezó a desarrollar el Partido de los Trabajadores hasta que sufrió, bueno, terribles ataques del gobierno, bueno, de varias formas, y que hoy en día seguimos resistiendo y empezamos, bueno, seguimos construyendo el Partido de los Trabajadores y como tal planteamos muy correcto este planteamiento de forjar un instrumento político de los trabajadores desde el magisterio rural y bueno, estamos a la expectativa de esto para poder coordinar, para poder unir esfuerzos, discutir, debatir espacios, puntos de acuerdo y unidad para poder avanzar en esta tan necesitada representación política de los trabajadores, ¿no? Entonces estamos muy atentos a lo que suceda con el Congreso Nacional del Magisterio Rural, Congreso de la Confederación Nacional de Magisterio Rural, y la próxima semana estaremos seguramente viendo cómo va esta situación e incluso los resultados del Congreso. Bien, continuando con el tema nacional, tenemos, bueno, esta situación del presupuesto nacional. El gobierno presentó bueno, el proyecto de ley para aprobar el presupuesto general de Bolivia para la gestión 2023. Esto normalmente se lo presenta a la Asamblea, al Parlamento, a la Asamblea Plurinacional, y en este espacio se aprueba. Y con la mayoría del gobierno era lo más probable, y bueno, justamente en los últimos años se aprobó sin mayor discusión. Sin embargo, este año la Cámara de Diputados ha rechazado, ¿no? Bueno, este proyecto, y bueno, eso genera, digamos, toda una situación, una novedad en el sentido de que haya sido rechazado y se estén exigiendo modificaciones, y muestra también el grado de división al que llegó ya el MAS, porque en este caso, a la oposición derechista normal, digamos, de Camacho, Mesa y compañía, no le alcanza para poder rechazar los planes del MAS. Pero en este caso se suma y hicieron unidad con el sector evista, ¿no? Que es esta ruptura, o no sé cómo llamarle, pero este sector, esta fracción del MAS que se opone al Ejecutivo, ¿no? Y con esto rechazaron el presupuesto, ¿no? El tema es de que, en esencia, el centro del rechazo es simplemente por el tema de perjudicar al gobierno, perjudicar al Ejecutivo, perjudicar a Arce, ¿no? Y no hay ninguna discusión de fondo ni nada que haya realmente salido para decir, bueno, esto está interesante, esto parece que plantean algo al servicio por el trabajador o algo así. No hay nada de eso, ¿no? Es simplemente pura politiquería y un rechazo porque sí, digamos, porque están peleados, porque rechazan todo lo que plantea el gobierno del lado de Camacho y Comunidad Ciudadana del lado de Mesa, y por el lado de Evo, del sector evista,
lo mismo, ¿no? No se pelearon con Arce, entonces le rechazan, ¿no? Pero no dicen nada de las necesidades del pueblo trabajador, no dicen nada de temas de salud, educación, proyectos, o muy poco, lo mínimo, ¿no? Miguel, si quieres ampliar un poco este tema. Sí, en el caso de Comunidad Ciudadana y Creemos, en general, por lo menos los comentarios que han hecho algunos diputados, es desde un punto de vista absolutamente neoliberal, la oposición, diciendo que hay que bajar el gasto público, porque hay 500.000 empleados públicos y eso es mucho y hay que bajar el gasto público. Esto, claro, puede sonar bien a algún sector, teniendo en cuenta que hay muchos burócratas podridos que ganan muchísima plata y no hacen nada muy útil para la sociedad. Pero cuando se habla de 500.000, estamos hablando de una mayoría que son trabajadores de salud y de magisterio. Entonces, ¿qué significa? ¿Que hay que bajar el gasto en educación y en salud? Eso nunca lo aclaran. Es decir, es una posición reaccionaria, abiertamente. Y desde el punto de vista, y desde la posición de Evo, efectivamente, y del bando evista, como decís, no plantea nada. Es decir, no plantearon públicamente ninguna crítica concreta, ninguna propuesta concreta. Porque efectivamente lo que hay que hacer no es bajar el gasto público en general. Sí habría que bajar o anular los gastos en las Fuerzas Armadas y en burócratas inútiles que andan en muchos lugares, pero hay que subir los presupuestos de educación y de salud. El gobierno argumenta que en el presupuesto hay un aumento del 10% de salud y educación. En primer lugar, vamos a decir que el presupuesto muchas veces ni se ejecuta, es solamente un papel, ¿no? Que es el caso de este año, que no llegaron a ejecutar, creo que van por el 50% en noviembre. Pero además, un aumento del 10% en salud y educación es una miseria. Lo mínimo que hay que hacer es duplicar los presupuestos de salud y educación, por muchos motivos, es decir, porque faltan personal de salud, porque faltan muchas cosas en la escuela, por la necesidad de aumentos salariales, como explicó Eliseo, ante el aumento del costo de la vida. Bueno, esto por un lado. Por el otro lado, ya en el plan de inversiones, tampoco está claro las inversiones estatales, porque hasta ahora han sido, bajo el gobierno del MAS, igual que el gobierno de Áñez, han sido para favorecer a grandes empresas y minería y bancos. Es decir, no se aumentaron los impuestos al agronegocio, ni hablar de la mina de oro, que están destruyendo Bolivia y tienen un impuesto ridículo, ahora que le aumentaron el 4,8%, que en realidad habría que cerrar esas minas. De todo esto no se habla. Entonces no se trata de que hay que bajar el gasto público, habría que subir los gastos de educación, salud y también en obras e inversiones, pero fundamentalmente para la producción de alimentos saludables para la población. Esto implica obras de riego en gran escala, que no se están haciendo, y apoyo financiero y en maquinaria y en lo que haga falta al campesino para la producción de alimentos. Esto no se está haciendo, no se hizo con el gobierno del MAS hasta ahora, pese al discurso campesinista, digamos, e indigenista, sino que más bien se apoyó al agronegocio.
que casi no paga impuestos, paga una miseria, creo que son 300 pesos por hectárea que producen una barbaridad. Entonces, eso es lo que está pasando en el país, y eso no se discute. Es decir, los parlamentarios no están hablando de eso. Como dije, o lo ignoran, o los que sí hablan algo, alguna crítica más de contenido, es eso, bajar el gasto público, pero que tampoco es el eje de la cuestión. Muy importante el enfoque que das, ¿no, Miguel? Bueno, hay varios elementos más ahí para añadir, ¿no? El tema del gasto público, por ejemplo, si se quiere recortar, uno sería el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que básicamente son para la represión. Y el otro tema importante ahí es para, bueno, mostrar justamente la hipocresía de la oposición de derecha, es de que ellos no hacen nada al respecto en las gobernaciones y en las alcaldías que manejan, ¿no? No recortan, digamos, este tipo de cargos burocráticos, más bien los amplían, ¿no? Los hacen crecer, como es el caso de la gobernación de Santa Cruz, con hechos de corrupción, además, el caso de la alcaldía de La Paz, ¿no? Igual con hechos de corrupción y ampliando, bueno, cargos burocráticos, realmente, ¿no? Que justamente además con amplios salarios y bueno, dejando muchos otros en bastante precariedad, ¿no? Pero sí, como tú dices, en general, el tema central es, bueno, qué políticas y qué se hace desde el gobierno, ¿no? Qué planes, qué proyectos hay. Y el otro problema es de que justamente frente a la necesidad de mayores recursos, ¿de dónde tienen que salir esos recursos, no? Pues como se planteó ya desde el 2013 en adelante en Bolivia, de la nacionalización bueno, de los hidrocarburos en ese momento, pero en general de los recursos naturales del país, la expulsión de las transnacionales, como es el caso de la minería, digamos, algo tan importante y vigente actualmente, y de una revolución agraria, ¿no? Que expropia la parasitaria oligarquía terrateniente del Oriente, que no aporta nada al país y que más bien se beneficia enormemente desde el Estado y de varias concesiones que se les da, y que más bien toda esa tierra vaya para producción, ¿no? Entonces realmente un tema muy importante y bueno, desde acá desenmascarar un poco la falsa discusión y el falso debate que plantean entre la oposición derechista, el MAS y bueno, ahí como la división del MAS también muestra bueno, un poco sus resultados y se evidencia, digamos, otros aspectos, ¿no? Claro que con excusas del tema de que quieren mayor información sobre algunos proyectos, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí se tiene esta situación del país. Pasando a otro tema, bueno, como ya se mencionó al inicio del programa, hay una situación muy, muy fuerte con los incendios en Tariquía. Bueno, en general, estos últimos años están marcados por los incendios en nuestras reservas forestales, centralmente esto en beneficio de los poderosos del país, ¿no? Centralmente de la oligarquía terrateniente, que de esa forma amplió sus terrenos, aliado con transnacionales y algunos intermediarios interculturales, también las transnacionales, como es el caso directo de lo de Tariquía, donde el gobierno está recurriendo bueno, el Estado en general, las empresas transnacionales, a los incendios para poder concretar sus planes de explotación de esta reserva natural, ¿no? Entonces vamos con un video de los compañeros que, bueno, de lo que nos señala lo que está sucediendo en Tariquí. Vamos a ver el video. Bueno, mi nombre es Francisco Romero, soy el secretario de Relaciones y Comunicación de la Subcentral de Tariquía. Y me encuentro por aquí, por la ciudad de Tarija, para hacer conocer algunas preocupaciones sobre los incendios que se vinieron, digamos, realizando en la reserva de Tariquía, como vivientes, como habitantes de esta zona. Nos preocupa bastante, ¿no? Al ver cómo un incendio de gran magnitud se llevó adelante casi durante un mes y hasta el cual
no se logra sofocar totalmente, solamente de forma parcial, gracias a la lluvia, ¿no?, que hubo estos últimos días. Mencionar de que, bueno, este incendio no de ninguna manera fue natural, como mencionan personeros del gobierno, de que fue ocasionado por un rayo, cuando no hubo lluvia, no hubo truenos. Y también mencionar, ¿no?, de que este incendio fue provocado, en este caso, al no ser natural, fue provocado por la mano del hombre. Lo que no sabemos es si fue intencional o fue accidental. Entonces, de todas maneras, cabe aclarar de que para cualquier persona que tenemos uso de razón, podemos verlo de esa forma. También queremos aclarar de que este incendio, de acuerdo a referencias de pobladores de la zona, comenzó en la área de influencia, en la área de amortiguación, y luego se propagó hacia la reserva de Tariquía, entrando incluso al área núcleo de la reserva, el cual consumió bastante vegetación, bastante flora y afectó también a la fauna de esta reserva, como así también indirectamente o directamente al tema ganadero, al tema agrícola de las comunidades y a la salud pública, ¿no?, porque todos sabemos de que la humadera que provoca estos incendios, la pérdida de vegetación, todo tiene sus impactos negativos en el tema de los acuíferos, en el tema del agua. Primero se contamina el agua, al perderse las áreas boscosas, se pierden las vertientes también de agua. Todas esas consecuencias traen estos incendios de gran magnitud, ¿no? Otra cosa también cabe aclarar, o sea, preocupa, es el tema de que, bueno, detrás de estos incendios nosotros tenemos la gran preocupación de que seguramente, posiblemente estén loteadores o, no sé, avasalladores de tierras. Sabemos de que de acuerdo a la licencia ambiental que tiene YPFB para el bloque Astilleros, se puede evidenciar de que hay gran cantidad de solicitudes de titulación, unas en proceso de titulación, otras en proceso de solicitud de titulación a personas dentro de la reserva de Tariquía y seguramente dentro del área núcleo, ¿no?, cuando la misma ley de creación lo prohíbe, ¿no? Y eso preocupa de sobremanera, ¿no?, de que aprovechen ahora este incendio, la quemazón, para hacer loteamientos, para abrir sembradíos, no sé, trabajos, o tal vez para hacer justificar el tema de planchada o brechas para el tema hidrocarburífero. Todo eso preocupa, ¿no? Eso es una gran preocupación. También pedimos a las autoridades de que puedan actuar de manera oportuna, de manera práctica, de manera transparente en la investigación de la provocación de este incendio. Se sepa quién ha provocado este incendio, se pueda saber y se pueda sancionar como corresponde a la normativa. Otra cosa que también preocupa es el tema de que, bueno, a la zona no podemos acceder. Mucha gente que queramos ayudar a pagar o ir a cooperar, no podemos por el motivo de que hay trancas, ¿no? Ya se nos ha prohibido el ingreso. Nosotros, como habitantes de la reserva, se nos ha prohibido transitar por dentro de todo el territorio de la reserva. No podemos ingresar a ese lugar de la reserva. No sé en qué normativa, en qué leyes están amparados para poner esas trancas que hay al ingreso a las comunidades. Tenemos entendido que hay 2 trancas con personal vigilando para que no entre
nadie, incluso a los comunarios mismos que están en contra de las empresas, se los tienen que requisar, se los tienen que hacer preguntas, no pueden, lo que nos comentaban, ya no pueden llevar ni un peón, no pueden vender sus vacas, no pueden llevar los compradores no pueden ir a comprarle sus animales, no pueden sacar su carne a vender. O sea, increíble vivir en un estado de derecho y que tengamos este tipo de cosas. Ya sabemos también, de acuerdo a la información, de que YPFB estaría poniendo más portones, más trancas para el ingreso a la reserva de Tariquía. Y cosas que no estamos de acuerdo de que de una parte vivir en paz, vivir en tranquilidad, vivir en armonía con la naturaleza, pasar a vivir así, tener que pedir permiso para llegar a nuestra comunidad, para salir de nuestra comunidad, pedir permiso para entrar a nuestra reserva, para salir de nuestra reserva, no sé en qué estado estamos viviendo. Entonces esa es otra preocupación de nosotros. Bueno, de acuerdo a la información de los comunarios de la zona, es que el fuego nació en el área de amortiguamiento, luego se extendió a la reserva y ingresó a la área núcleo. Bueno, nosotros lo que pensamos es, y tenemos mucha preocupación, es de que utilicen este incendio también para modificar el plan de manejo, que hasta la fecha hay uno que ya modificaron, que salió modificado y que sigan modificándolo incluso ¿no? Y que sigan ampliando la frontera agrícola, ampliando la zona donde se puede hacer más aprovechamiento y afectando al área núcleo, afectando a la reserva. Eso es uno de los grandes temores que hay, de que con este motivo del incendio se pueda modificar incluso la zonificación de la reserva. Ya en ese caso ya directamente sería, o sea, tendríamos que decir que este incendio habría sido provocado por ellos, ¿no? Por quienes están interesados en aprovechar los recursos naturales de la zona. Bueno, sabemos que el viceministro había dicho de Defensa Civil habría dicho de que el incendio ha sido, por una parte, que ha sido provocado naturalmente por un rayo, por otra parte que ha sido provocado por ambientalistas. Si ha sido por un rayo, le podemos decir con toda certeza que es mentira, nunca jamás habríamos visto eso. Por una parte, no llovió, ni tronó siquiera, no hubo tormentas, y no puede aparecer un rayo de la nada. Que vaya a mentirnos al diablo, pero menos a los tarijeños, y peor a los tarquieños. Y también sobre el tema de que se estaría reactivando el fuego debido a los fuertes calores que está sufriendo la zona, sería, ¿no?, de que de una por todas haya coordinación entre las autoridades y que se pongan las pilas para hacer un plan para apagar este incendio, para sofocar este incendio. Yo creo que no se ha hecho un buen plan, no se ha hecho una buena coordinación para hacer. Yo creo que sí hay que tratar de trabajar para que esto ya no continúe, ¿no? Y pedir a las autoridades que trabajen, no solamente a la gente que vayan a sacarse fotos a la orilla del río o a donde aparece el humo para salir en las redes sociales, ¿no? Eso sería lo que podría decir. Bueno, mi nombre es Paola Gareca, soy la ejecutiva de la subcentral de Tariquía. Bueno, intenciones de nosotros tenemos, ¿no?, de ir a ver cómo se está quemando la naturaleza allá en el cajón, en la zona núcleo, pero lamentablemente no podemos ir, no podemos ingresar, porque la vez pasada cuando nos estaba yendo a hacer una verificación de las familias con derechos humanos y otras autoridades más, no nos dejaron ya ingresar, y para ir ahora a ver el tema del incendio va a ser lo mismo también. No creo que nos van a dejar ingresar a ese lugar, porque esa gente de ahí ya está organizada ya para que nosotros no podamos entrar, ¿no?, a la reserva. Esa vez también han ido con la presidenta de la Contiocac, todo, y no nos dejaron ingresar. Y nos detenieron ahí todo el día en el punto de su control que tenían, y decían que nadie puede entrar, personas de fuera, tan solamente
Cuando llegue la empresa YPFB, para ellos había el paso, iban a levantar el paso, a destrancar esa tranca, pero para otras personas, para nadie. Y entonces nosotros hemos dicho que somos vivientes de la reserva y todo eso, ni así no nos han dejado entrar. Bueno, el incendio, la verdad que se hace sentir, ¿no? Por la humadera que ha llegado bastante, una humadera de grueso, ¿no? Y ya preocupa esto a los vivientes que somos de allá de la reserva de Tariquía, y por eso era que teníamos esa intención de ir a ayudar a apagarse fuego, a ver esos incendios, pero como no pudimos ingresar, no pudimos llegar, ¿no? al lugar donde está esto quemándose. Pero yo también me pregunto, digo, ¿cómo esto a nosotros no nos dejan entrar? Y ahora la empresa YPFB ha entrado ahí a trabajar, está haciendo su trabajo ahí para la exploración, y cómo ellos no van a apagar ese fuego, ¿qué están esperando? Si ellos están ahí adentro en los pozos de astillero, todo, y eso se está quemando ya en zona núcleo, ¿por qué no se preocupan ellos de ir a ayudar a apagar ese fuego? ¿Cómo ven esa humadera? ¿Cómo ven ese incendio ahí? Y todo tan calladito, no se preocupan de ir a ayudar a apagar ese fuego, tan solamente ahí trabajando para acabar de arruinar con la exploración y nada más. Es muy penoso, ¿no? Muy lamentable al ver la actuación de las autoridades. No se preocupan ellos de ir a apagarse fuego, mejor dando falsas informaciones sin tener informaciones verídicas que son verdaderas, como se ha escuchado del ministro que dice que él informa que posiblemente ha caído un rayo, una centella. Esa es una falsa información. Ese incendio es sí o sí provocado por la mano del hombre, pero nosotros no decimos quién es esa persona, pero solo exigimos y pedimos que se aclare, ¿no? Que haya un seguimiento de verdad que se haga para saber cómo fue ese incendio. Bien, ahí teníamos las palabras de los compañeros de la subcentral de Tariquía, Paola Gareca y Francisco Romero, ¿no? Dirigentes de este espacio de organización sindical de Tariquía, y bueno, y su denuncia, ¿no? Miguel. Sí, hay tres cosas que destacan. Bueno, la primera, incendio intencional. Eso se ha repetido ya en muchísimos lugares, en la Chiquitanía, en la Amazonía. Segundo, como todos esos incendios intencionales, tienen una intención, obviamente, de apropiarse de la tierra. Y entonces, tercero, no dejaron entrar a quienes querían ir a apagar el incendio. No solamente no hicieron nada las autoridades por apagar el incendio, sino que no permitieron que los comunarios que querían intentar apagar el incendio lo hicieran. Es decir, le pusieron una tranca, acá no entra. Y en cambio, sí permiten que entre la petrolera YPFB, que está al servicio de transnacionales petroleras y gasíferas, que quieren adueñarse de la zona. Es decir, elementos terribles de destrucción ambiental que ya se sabe, hay muchos estudios sobre eso, que Tarija, toda la zona productora de Tarija, depende en gran medida del agua que viene de Tariquía. Destruida Tariquía va a ser un gravísimo problema para la producción en Tarija y, bueno, y en general para el medio ambiente en Bolivia. Eso es lo que está pasando en estos días y lo que denuncian gente con mucha autoridad, que son obviamente los dirigentes de la subcentral de Tariquía, los comunales, los que viven ahí.
Muy bien, Miguel. No, sí, muy cierto este tema. Una denuncia muy fuerte sobre esto. Y bueno, realmente nuestra solidaridad, ¿no? Y denunciar realmente esta política, justamente de seguir incendiando el país, las reservas forestales, causando sequías y una serie de problemas, para beneficiar, en este caso, directamente a las transnacionales, ¿no? Y a la explotación de una reserva nacional, ¿no? Bien, bueno, de esta forma vamos cerrando este programa de Radio Rebelión del 11 de diciembre del 2022. Los esperamos la próxima semana con los temas más importantes de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Eliseo. Buenas noches a todos, toda la audiencia. Y hasta la próxima semana. Radio Rebelión.